¿Te ha pasado que un día te levantas bien, tranquilo, con todo bajo control, y bastan 5 segundos para que alguien, algo o una simple emoción te robe la paz? Lo sientes. El corazón late más rápido, las manos se tensan, tu mente empieza a imaginar escenarios y sin darte cuenta, ya reaccionaste. Dices algo que no querías, haces algo que no planeabas, y luego llega la culpa, el remordimiento, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? No es debilidad, es falta de entrenamiento mental. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Tal vez tu mente ya está pidiéndote que des un paso, que dejes de ser controlado por lo que sientes y empieces a controlar cómo respondes a lo que sientes. La mayoría vive creyendo que las emociones son más fuertes que la razón, pero eso solo es cierto cuando nunca has entrenado tu mente. Una mente sin disciplina se convierte en esclava del impulso. Una mente entrenada convierte la emoción en energía, el dolor en claridad y la rabia en dirección. Y no necesitas vivir como un monje para lograrlo. Necesitas conciencia, práctica y el deseo de dejar de reaccionar ante todo lo que pasa afuera para empezar a construir poder desde adentro. Porque entrenar tu mente no se trata de reprimir tus emociones, se trata de dominarlas con sabiduría. Es aprender a respirar cuando todo te empuja a gritar, a pensar cuando el cuerpo quiere huir, a observar cuando el ego quiere ganar. Y cuando llegas ahí, cuando logras esa calma en medio del caos, algo cambia. La vida deja de arrastrarte y empieza a obedecerte. Ese es el verdadero poder del entrenamiento mental estoico. Y antes de seguir, quiero invitarte a formar parte de este proceso. Si alguna vez has sentido que tus emociones te ganan una batalla, deja tu declaración en los comentarios escribiendo: hoy empiezo a entrenar mi mente. Escríbelo como un compromiso contigo. Y si crees que este mensaje puede servirle a alguien que está pasando por un momento difícil, compártelo. Nunca sabes a quién puedes ayudar con algo tan simple como un recordatorio, que sí se puede vivir en calma, incluso cuando todo arde afuera. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace que podamos seguir creando contenido que no solo se escucha, sino que se siente. Primera lección: entrena tu mente para no caer en la trampa de la primera emoción. Hay algo que la mayoría de las personas nunca nota. La primera emoción casi siempre miente. Ese impulso que sientes cuando alguien te contradice, cuando recibes una crítica o cuando algo no sale como esperabas, no es una respuesta racional, es una descarga del cuerpo. Es tu mente tratando de protegerte, no de ayudarte, pero si no la entrenas, esa reacción se convierte en tu peor enemigo. Piensa cuántas veces has dicho o hecho algo en los primeros segundos de enojo o frustración, solo para arrepentirte después. Esa primera emoción no es la verdad, es solo ruido. Entrenar tu mente consiste en aprender a atravesar ese ruido sin dejar que te controle. Cuando te domina esa primera emoción, estás reaccionando desde el instinto, no desde la inteligencia. Y la mente, cuando no está entrenada, actúa como un espejo que refleja todo lo que recibe. Si alguien te grita, gritas. Si alguien te ignora, te llenas de rabia. Si algo falla, te culpas. Pero una mente fuerte no reacciona como un espejo, actúa como un filtro. No deja que cualquier cosa entre, observa, analiza y decide. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por lo que sientes o vivir con dirección. El secreto no está en eliminar las emociones, sino en entrenarte para esperar el segundo pensamiento. Porque mientras el primero reacciona, el segundo razona. Marco Aurelio lo hacía cada día. Escribía lo que sentía al despertar. Lo miraba con distancia y preguntaba: ¿esto que pienso es real o solo una emoción hablando? Esa práctica convertía sus sentimientos en sabiduría. Tú también puedes hacerlo. Cuando algo te altere, no actúes enseguida. Observa, pregúntate:
¿qué estoy sintiendo realmente? Y esto me ayudará o me dañará si lo digo. Esa pausa, aunque parezca mínima, cambia todo. La mente se entrena igual que un músculo. Si cada vez que sientes enojo, ansiedad o frustración logras respirar, observarte y elegir no actuar, estás fortaleciendo tu autocontrol. No necesitas meditar por horas ni leer 1000 libros. Solo necesitas practicar el silencio interno cuando todo en ti quiere explotar. Y sí, al principio cuesta, porque el cuerpo grita y el ego quiere tener razón. Pero cada vez que eliges la calma, estás reprogramando tu cerebro para responder desde la fuerza, no desde la reacción. Piensa en los grandes errores de tu vida. ¿Cuántos nacieron de un impulso? Una mente no entrenada es como un caballo desbocado. Corre, salta, se agota y arrastra todo lo que encuentra a su paso. Pero una mente entrenada es como un jinete que conoce su fuerza, la dirige, la controla y sabe cuándo avanzar o detenerse. La diferencia no está en la emoción, sino en quién manda. Así que la próxima vez que sientas que algo dentro de ti quiere reaccionar de inmediato, detente. No pelees contra la emoción, solo obsérvala y déjala pasar. El entrenamiento comienza ahí, en no dejarte arrastrar por la primera ola, sino esperar la segunda, la que trae claridad. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué emoción es la que más logra engañarte cuando aparece? Escríbela en los comentarios. Porque reconocerla es el primer paso para recuperar el control sobre tu mente, y este es el verdadero entrenamiento del que casi nadie habla. Segunda lección. Domina el arte de cambiar el significado de lo que te pasa. Hay una habilidad mental que muy pocas personas desarrollan, pero que cambia completamente la forma en la que vives las emociones. La capacidad de reinterpretar lo que ocurre. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar el significado que le das. La mayoría de la gente no reacciona a los hechos, reacciona a las historias que se cuentan sobre esos hechos. No te molesta el comentario de tu jefe, te molesta lo que crees que quiso decir. No te duele la pérdida, te duele lo que piensas que significa perder. Tu mente tiene el poder de transformar un problema en una carga o en un entrenamiento, y eso es algo que los estoicos dominaban con maestría. Epicteto enseñaba que los acontecimientos no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que es nuestra interpretación la que los hace uno u otro. Cuando entrenas tu mente para ver los desafíos como lecciones, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en su aprendiz. No importa si se trata de una decepción, una discusión o un fracaso. Todo puede ser una oportunidad para fortalecerte si eliges mirar desde otro ángulo. Séneca lo explicaba así: un fuego fuerte prueba el temple del acero y la adversidad prueba la fortaleza del hombre. Lo que a otros los rompe, a ti puede formarte. El secreto está en aprender a cambiar la pregunta que te haces cuando algo te molesta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, pregúntate, ¿para qué me está pasando esto? Esa simple modificación cambia por completo la dirección de tu mente. ¿Por qué? Te deja atrapado en el pasado, buscando culpables. ¿Para qué? Te empuja hacia adelante, buscando propósito. Y una mente que busca propósito no se hunde en la emoción, la utiliza. Cada emoción fuerte trae consigo un mensaje, pero solo la mente entrenada sabe escucharlo. Si logras aplicar esto incluso en los momentos más pequeños, verás cómo cambia tu día. Te tropezaste camino al trabajo. En lugar de maldecir, sonríe y piensa que fue una pausa para evitar algo peor. Te criticaron. En lugar de sentirte herido, pregúntate si hay algo que puedas aprender de eso. No se trata de engañarte ni fingir que todo está bien, sino de usar la mente para convertir lo inevitable en útil. Cada reinterpretación es un entrenamiento.
Cada vez que cambias la historia, fortaleces tu percepción. Los estudios modernos de psicología cognitiva lo confirman. Las personas más resilientes no son las que tienen menos problemas, sino las que saben reinterpretarlos mentalmente. Es lo que se llama reencuadre cognitivo. Cambiar el significado de una experiencia altera la emoción que sientes frente a ella. En palabras simples, cuando eliges otro enfoque, tu cerebro literalmente cambia su respuesta química. No estás fingiendo calma, estás reprogramándola. Esa es la base científica del pensamiento estoico. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en una historia que tú mismo creaste sobre algo que te dolió? ¿Y cómo cambiaría tu vida si pudieras mirar cada emoción como una señal, no como un enemigo? Escríbelo en los comentarios. Porque cuando aprendes a cambiar el significado de lo que te pasa, no solo entrenas tu mente, entrenas tu libertad. Tercera lección. Aprende a usar tus emociones como entrenamiento. La mayoría de las personas huye de sus emociones fuertes. Creen que la tristeza, la ira o la ansiedad son señales de debilidad, cuando en realidad son la oportunidad perfecta para entrenar la mente. Cada emoción intensa que aparece en ti no viene a destruirte, viene a mostrarte algo que aún no dominas. Pero claro, eso solo lo entiende una mente entrenada. Una mente débil busca escapar de lo que siente. Una mente fuerte lo observa, lo estudia y lo convierte en práctica. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. No se entrena la mente cuando todo está en calma, se entrena cuando la tormenta llega. Marco Aurelio lo sabía bien. Escribió en sus meditaciones: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando algo te altera, no lo tomes como una señal de que estás perdiendo el control, sino como una prueba de que tienes la oportunidad de fortalecerlo. El enojo no llega para hacerte explotar, llega para entrenar tu paciencia. La tristeza no aparece para hundirte, aparece para enseñarte desapego. La ansiedad no surge para destruirte, surge para que aprendas a calmar tu mente incluso cuando el cuerpo grita. Cada emoción que sientes puede ser tu gimnasio mental si decides usarla así. El secreto está en cambiar tu relación con lo que sientes. En lugar de preguntarte, ¿cómo me quito esto?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Séneca decía que quien evita el sufrimiento también evita el crecimiento. Y tenía razón. Cada vez que eliges enfrentarte a una emoción sin huir, tu mente se vuelve más resistente. No porque no te duela, sino porque aprendes a mirar el dolor desde otro lugar. La emoción se convierte en un entrenamiento silencioso, en una repetición más dentro del gimnasio interior. Y mientras otros se rinden al primer golpe, tú te fortaleces con cada uno. Piénsalo así. Cuando entrenas tu cuerpo, sientes dolor, cansancio y resistencia. Sin embargo, sabes que es parte del crecimiento. Lo mismo ocurre con la mente. Cada vez que sientes frustración, enojo o miedo, estás frente a una serie mental. Si huyes, pierdes la oportunidad de fortalecerte. Si te quedas y la atraviesas con calma, tu mente se endurece como el acero. Pero debes hacerlo con conciencia. Respira, siente, observa y pregunta. No huyas de lo que sientes. Quédate y escucha lo que tu emoción vino a enseñarte. Y la ciencia lo respalda. Estudios recientes sobre resiliencia emocional muestran que las personas que aprenden a tolerar el malestar sin reaccionar de inmediato desarrollan una mayor capacidad de autocontrol y claridad mental. No es magia, es neuroplasticidad. Cuanto más te expones conscientemente a la incomodidad sin dejarte arrastrar, más fuerte se vuelve tu cerebro frente a ella. En otras palabras, cada emoción difícil que soportas sin rendirte está literalmente fortaleciendo tu mente. Así que la próxima vez que algo te duela o te enoje, no te digas, esto no debería estar pasándome.
Dite, esto es mi entrenamiento. Esa frase cambia por completo el poder que la emoción tiene sobre ti. Y quiero dejarte una pregunta. ¿Qué emoción es la que más intentas evitar, pero que tal vez podrías empezar a usar como tu entrenamiento mental? Escríbela en los comentarios. Porque ahí, justo en esa emoción que tanto temes, se encuentra el próximo nivel de tu fortaleza. Cuarta lección. Programa tu mente antes de que el mundo lo haga por ti. Cada mañana, antes de que tomes tu teléfono, el mundo ya está listo para llenarte la mente de ruido, mensajes, noticias, redes, expectativas, y sin darte cuenta, lo primero que haces al despertar es dejar que otros decidan en qué vas a pensar, cómo te vas a sentir y qué importancia tendrá tu día. Pero una mente fuerte no se entrega tan fácil. Una mente entrenada se programa antes de salir al mundo, porque sabe que, si no lo hace, el mundo lo hará por ella. Y esa programación empieza desde el primer minuto del día. Marco Aurelio comenzaba cada jornada recordándose lo que iba a enfrentar. Personas difíciles, imprevistos, injusticias. No lo hacía para desanimarse, sino para fortalecer su mente antes del impacto. Era su forma de decir, nada de esto me tomará por sorpresa. Esa preparación mental es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. Si sabes que vendrán desafíos, tu mente se mantiene lista y en lugar de reaccionar con frustración, actúa con dominio. Entrenar tu mente no es esperar a que todo esté tranquilo, es prepararla para mantenerse firme cuando llegue la tormenta. Piensa en esto, tu mente es como un campo abierto. Si tú no siembras pensamientos conscientes cada mañana, otros sembrarán los suyos. Publicidad, noticias, drama, miedo. Y luego te preguntas por qué terminas el día agotado, ansioso o sin motivación. No es casualidad. No fue un mal día, fue un mal comienzo. La diferencia entre una mente débil y una fuerte está en cómo empieza su día. Por eso los estoicos practicaban la reflexión matutina. Pensar antes de actuar, ordenar la mente antes de enfrentar el caos. El secreto está en crear un ritual corto, pero poderoso. No tiene que ser complicado, solo 3 minutos cada mañana para ti. Siéntate, respira y pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? Luego, visualiza los desafíos que probablemente enfrentarás. Un jefe difícil, una conversación incómoda, un tráfico pesado. Y dite a ti mismo, ya estoy preparado para eso. Este simple ejercicio cambia tu programación interna. No estás esperando que el día sea fácil. Estás decidiendo ser fuerte sin importar cómo venga. Y sí, la ciencia lo confirma. Estudios sobre neuroplasticidad y hábitos mentales muestran que los primeros minutos del día determinan el tono emocional del resto de la jornada. Cuando comienzas con intención, tu cerebro activa la corteza prefrontal, la parte racional y consciente, y reduce la actividad del sistema límbico, la emocional e impulsiva. En otras palabras, programar tu mente temprano te da más control sobre tus emociones durante el día. Es literalmente una ventaja mental frente a quienes simplemente reaccionan. Así que mañana, antes de mirar el celular o preocuparte por lo que tienes que hacer, haz esto. Siembra una idea que te mantenga firme todo el día. Puede ser una frase, un pensamiento o una intención. Hazlo cada mañana y verás cómo tu mente deja de correr detrás del caos y empieza a liderarlo. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué pensamiento te gustaría que guiara tu mente mañana al despertar? Escríbelo en los comentarios. Porque ese será tu primer paso para empezar cada día con poder y no con distracción. Quinta lección. Aprende a distanciarte sin desaparecer. Una de las mayores fortalezas mentales que puedes desarrollar es la capacidad de tomar distancia emocional sin desconectarte de la vida. No se trata de ser frío,
ni de aparentar que nada te afecta. Se trata de aprender a observar lo que ocurre sin dejar que te arrastre. Cuando te distancias emocionalmente, no estás huyendo, estás recuperando perspectiva. Estás saliendo del centro del huracán para poder ver la tormenta desde arriba. Y solo desde ahí puedes actuar con sabiduría. El error de muchos es creer que estar presente en algo significa sentirlo todo intensamente. Pero sentirlo todo sin control es como intentar conducir bajo una tormenta sin limpiaparabrisas. Lo ves, pero no entiendes nada. Distanciarte no es escapar, es limpiar el cristal para ver con claridad. Marco Aurelio lo hacía constantemente. Ante cualquier situación difícil, se recordaba a sí mismo que lo que veía no era más que una percepción, un punto de vista, no la verdad absoluta. Esa práctica, que hoy la psicología moderna llama desidentificación cognitiva, te permite reconocer que tú no eres lo que sientes. Enojarte no te convierte en una persona enojada. Sentir tristeza no significa que tu vida esté mal. Solo estás experimentando una emoción temporal, no una identidad permanente. La mente débil se fusiona con lo que siente. Estoy enojado, estoy mal, estoy perdido. La mente entrenada lo observa. Siento enojo, siento tristeza, siento confusión. Es una diferencia pequeña en palabras, pero enorme en poder. Porque cuando cambias el soy por el siento, recuperas el control. Dejas de ser prisionero de la emoción y te conviertes en su testigo. Esa distancia es lo que te permite pensar, decidir y responder desde la calma. Y es justo en esa pausa donde empieza tu fortaleza. El secreto está en practicar esta distancia en momentos simples, no solo en crisis. Cuando alguien te dice algo que te molesta, nota cómo tu cuerpo reacciona, pero no hables todavía. Observa. Cuando te sientas frustrado, imagina que miras la situación como si le estuviera pasando a alguien más. ¿Qué consejo le darías? Esa pregunta cambia tu perspectiva. No estás negando la emoción, solo estás saliendo de ella para poder verla con claridad. Lo que antes te parecía un muro ahora se convierte en un mapa. Los estoicos sabían que la mente entrenada no necesita aislarse del mundo para tener paz. Solo necesita aprender a mirar sin dejarse atrapar. Y la ciencia respalda esta práctica. Los estudios sobre mindfulness y regulación emocional demuestran que observar las emociones sin juzgarlas reduce su intensidad y fortalece las conexiones neuronales del autocontrol. En pocas palabras, cuanto más practicas la distancia interior, más rápido recuperas tu equilibrio. No porque sientas menos, sino porque entiendes más. Así que la próxima vez que algo te altere, no te pierdas dentro de la emoción. Da un paso atrás y mírala desde fuera, como si fueras un espectador de tu propia mente. Verás que lo que parecía insoportable empieza a tener forma, que lo que parecía fuego empieza a volverse luz. Y quiero dejarte una pregunta. ¿En qué tipo de situaciones te cuesta más mantener esa distancia interior sin desconectarte completamente? Escríbelo en los comentarios, porque reconocer cuando te pierdes es el primer paso para aprender a observarte, sin dejar de sentir. Conclusión: tu mente es tu refugio y tu arma. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. La mayoría abandona cuando el tema se vuelve profundo o incómodo, pero tú te quedaste. Y eso significa algo. Estás buscando entrenar tu mente, no solo entenderla, porque ya lo sabes. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que pasa adentro. Cada emoción, cada pensamiento y cada impulso puede ser un enemigo o un maestro, y tú decides cuál de los dos será. Entrenar tu mente no significa que dejarás de sentir. Significa que tus emociones ya no te arrastrarán como antes. Significa que cuando la ansiedad aparezca, sabrás respirar.
Cuando la ira quiera dominarte, sabrás observar. Cuando la tristeza llegue, sabrás acompañarla sin quedarte atrapado en ella. Esa es la verdadera fortaleza, sentirlo todo, pero seguir en pie. El estoicismo no busca que te vuelvas de piedra, sino que aprendas a permanecer firme incluso cuando la vida intenta quebrarte. Y si algo debes llevarte de este video, que sea esto: tu mente puede ser tu prisión o tu libertad. Todo depende de cuánto la entrenes. Si cada día eliges un pensamiento mejor, una reacción más consciente, una pausa más larga, estarás construyendo un tipo de fuerza que nada ni nadie puede quitarte. Esa fuerza silenciosa que no se grita, pero se nota. La que te permite mantener la calma cuando todos pierden la suya. Y ahora quiero invitarte a algo. Si este video resonó contigo, si sentiste que en algún punto hablábamos de ti, escribe en los comentarios: mi mente es mi entrenamiento. Que sea tu forma de recordarte que no estás viendo esto por casualidad, sino porque estás listo para dar el siguiente paso en tu propio camino. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil o que necesite escuchar que todavía puede recuperar el control. Nunca sabes el poder que puede tener un mensaje en el momento justo. Y gracias, de verdad, por apoyar este espacio. Cada comentario, cada suscripción, cada vez que compartes un video, nos permite seguir creando contenido que te ayude a pensar, a sentir y a vivir con más calma. Recuerda esto: la inseguridad siempre aparece en el peor momento. Justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cuando por fin vas a decir lo que piensas o mostrar quién eres, surge esa voz que te hace dudar. Te dice que no estás listo, que no eres suficiente, que tal vez no deberías intentarlo. Y lo peor es que suena tan real que terminas creyéndole. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez el momento que llevas esperando para dejar de dudar de ti es este. La inseguridad no es un enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás intentando algo que te importa. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, luchaba contra sus propias dudas cada mañana. Epicteto, que nació esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si tú no se la entregas. Ellos no intentaban eliminar el miedo, aprendieron a moverse con él. En este video descubrirás 10 estrategias estoicas simples y profundamente prácticas para dejar de dudar de ti, recuperar tu calma y actuar con seguridad, incluso cuando el miedo aparezca. No son teorías, son herramientas que funcionan. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te acompañe en tu camino de crecimiento y fortaleza interior. Y cuando termines el video, comenta la frase: hoy decido actuar, no dudar, para sellar tu compromiso contigo mismo. Compártelo con alguien a quien este mensaje pueda servirle, porque nunca sabes a quién puedes inspirar con un simple gesto. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo ideas que, como esta, pueden cambiarte la forma de ver la vida. Y eso es exactamente lo que vas a aprender tú hoy. 1. Acepta que la inseguridad no se elimina, se entrena. La mayoría de las personas creen que la seguridad es algo con lo que se nace, pero el estoicismo enseña que es una habilidad que se desarrolla. Nadie llega al mundo sabiendo mantenerse firme ante la crítica o el miedo. Todos lo aprendemos. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se repetía a diario que debía fortalecer su mente como un soldado fortalece su cuerpo, con práctica constante. La inseguridad no desaparece, simplemente pierde fuerza cuando decides enfrentarte a ella una y otra vez.
Cada vez que haces algo que antes evitabas, hablar en público, decir lo que piensas, tomar una decisión difícil, estás entrenando tu mente para resistir. Esa es la verdadera práctica estoica, actuar aunque no te sientas preparado. Los estoicos sabían que esperar a sentirse seguro es otra forma de posponer la vida. La acción, no la perfección, es la que construye confianza. Cuando cambias tu enfoque y entiendes que la inseguridad no se vence con pensamientos positivos, sino con acción repetida, dejas de castigarte por sentirla. Empiezas a verla como parte del proceso. No necesitas eliminarla, necesitas moverte con ella. Cada paso dado con miedo sigue siendo un paso hacia adelante, y con el tiempo, eso es lo que te convierte en alguien fuerte y estable. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga, no estás listo, recuérdalo, nadie lo está. La diferencia está en quién decide avanzar de todos modos. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar tu propio entrenamiento mental? 2. Cuestiona tus pensamientos, no tus capacidades. La inseguridad no nace de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que crees que no puedes. Esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación la que te hace sentir inseguro, es la historia que te estás contando sobre ti mismo. Si tu mente repite, van a pensar que no sirvo para esto, tu cuerpo responderá con miedo. Pero si aprendes a observar ese pensamiento en lugar de obedecerlo, la sensación pierde poder. La mente crea realidades, y el primer paso para vencer la inseguridad es cuestionar las que tú mismo fabricas. Cuando te sientas inseguro, pregúntate con calma, ¿qué evidencia real tengo de esto que pienso? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna, solo suposiciones, interpretaciones y viejos recuerdos que tu mente recicla para protegerte. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que pasa y lo que opinas que pasa. Esa pausa entre pensamiento y reacción es la base de la libertad interior. Y cuando logras crear ese espacio, dejas de ser víctima de tu diálogo interno y empiezas a ser su observador. Aprender a dudar de tus pensamientos no significa ignorarlos, sino entender que no todos son verdad. Cuanto más los analizas, más notas que la mayoría están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Es como si tu mente fuera un narrador dramático que exagera para mantenerte a salvo. Pero tú ya no necesitas ese tipo de protección, necesitas claridad. Por eso, cada vez que aparezca una idea que te haga sentir pequeño, respira, obsérvala y pregúntate si viene de la realidad o del miedo. Con el tiempo, descubrirás que el problema nunca fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de creencias negativas. Y eso, a diferencia del talento, se puede cambiar. Así que la próxima vez que pienses, no puedo hacerlo, haz una pausa y cuestiónalo. ¿Y si sí puedes, pero todavía no te lo has permitido creer? 3. Compórtate como si ya fueras la persona segura que quieres ser. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Escribía sobre cómo debía comportarse un hombre sabio y luego intentaba serlo, aunque no siempre lo sintiera. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo puede guiar a la mente. Si empiezas a comportarte como alguien seguro, hablas con calma, mantienes la postura, miras a los ojos, tu cerebro lo interpreta como una señal de control. Y con el tiempo, esa actuación se convierte en hábito y el hábito en identidad. El problema es que la mayoría espera sentirse listos antes de actuar, pero eso nunca llega.
Esperan confianza para hablar, claridad para decidir, calma para avanzar. Y la realidad es que todo eso aparece solo después de haber actuado. Los estoicos no esperaban emociones favorables para hacer lo correcto, simplemente lo hacían. Ellos entendían que la acción correcta moldea el pensamiento correcto, no al revés. Así que si quieres verte diferente, primero compórtate diferente, incluso cuando no lo sientas. Haz el experimento. Mañana, aunque tengas miedo, párate derecho, habla más despacio, escucha sin bajar la mirada y observa cómo cambia tu energía. Ese pequeño ajuste físico puede alterar tu diálogo interno más que 1000 pensamientos positivos. Porque cuando tu cuerpo se comporta como si estuviera en control, tu mente lo sigue. Lo que haces con el cuerpo entrena lo que crees con la mente. Con el tiempo, dejarás de fingir para empezar a ser. La seguridad no es una sensación que llega, es un estado que se construye con coherencia entre lo que haces y lo que dices. Así que pregúntate, si ya fueras la persona segura que quieres ser, ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías hoy? 4. Deja de pensar tanto y empieza a decidir más rápido. Una de las causas más comunes de inseguridad no es el miedo a fallar, sino el exceso de análisis. Pensamos tanto que terminamos paralizados. Nos repetimos una y otra vez los posibles escenarios, los errores que podríamos cometer o lo que otros podrían decir, y ese ruido mental nos roba la fuerza de actuar. Los estoicos lo sabían muy bien. El exceso de reflexión sin acción es una trampa de la mente. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La claridad no llega pensando, llega haciendo. Cuando decides rápido, no es porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu criterio. Actuar con decisión no es ser impulsivo, es tener la serenidad de aceptar que no hay manera perfecta de hacerlo todo bien. La mayoría de nuestras inseguridades vienen de la idea equivocada de que, si pensamos lo suficiente, evitaremos el error. Pero el error es parte del crecimiento. Los estoicos no temían equivocarse, temían no aprender. Por eso, su filosofía era de acción, actuar, observar, corregir. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, genera una confianza que ninguna cantidad de pensamiento puede darte. Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad interna. Desde elegir qué decir hasta cuándo dar un paso importante, decidir te devuelve poder. Cuanto más lo haces, más confías en tu capacidad de resolver. La duda se alimenta de la espera, la acción la debilita. Así que deja de pedir permiso mental para avanzar. Decide, hazlo, y si sale mal, aprende. No existe mejor maestro que la experiencia directa. Piensa en esto. Cada minuto que pasas dudando, alguien con menos miedo y menos talento está avanzando. El estoico no busca tener razón siempre, busca avanzar con propósito. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir pensando antes de empezar a vivir con decisión? 5. Deja de compararte con otros, compárate contigo de ayer. La inseguridad se alimenta cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pasas tanto tiempo midiendo tu valor con base en lo que los demás hacen, logran o muestran, que olvidas todo lo que ya has avanzado. Pero el estoicismo enseña que la única comparación justa es contigo mismo. Séneca decía que nadie se vuelve sabio mirando la vida de otros, sino entendiendo la suya. La comparación constante te roba energía, te hace olvidar tu propio ritmo y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad solo estás siguiendo tu propio camino. Cuando mides tu progreso frente al de alguien más, siempre perderás, porque solo ves una parte de su historia. Ves el resultado, no los años de esfuerzo.
ni las inseguridades que también lo acompañan. En cambio, si mides tu crecimiento frente a quien eras ayer, el enfoque cambia. Ya no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco más firme, más sabio y más sereno que antes. Esa es la verdadera competencia estoica, superarte sin compararte. Marco Aurelio escribía cada noche sobre cómo había actuado durante el día. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Ese hábito le recordaba que cada día ofrece la oportunidad de mejorar, aunque sea un poco. Tú puedes hacer lo mismo, observar tus pequeñas victorias, reconocer tus avances y seguir construyendo sin prisa. Compararte contigo de ayer no solo fortalece tu confianza, también te libera de la ansiedad de aparentar. La próxima vez que sientas que no estás al nivel de alguien más, detente y mírate con honestidad. Pregúntate: ¿hoy soy más valiente, más disciplinado o más consciente que ayer? Si la respuesta es sí, ya estás ganando. Porque en la vida estoica no se trata de llegar primero, sino de no dejar de avanzar. 6. Habla contigo como hablarías con un amigo. La voz más poderosa que escucharás en tu vida es la tuya, y sin darte cuenta puede ser también la más cruel. Te repites cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. No sirvo, siempre fallo, nunca lo hago bien. Pero el estoicismo enseña que el sabio es su propio aliado, no su enemigo. Séneca decía que quien se insulta a sí mismo antes de actuar ya se ha derrotado. Hablarte con respeto no es autoayuda barata, es una forma de disciplina mental. Si tu mente está llena de juicios duros, no podrás construir seguridad. Estarás cavando tu propia duda todos los días. Imagina que un amigo se acerca y te dice que tiene miedo de fallar. No lo humillarías, no le dirías que no es suficiente. Lo alentarías a intentarlo. Le recordarías lo que ha hecho bien. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo? La voz con la que te hablas crea tu estado emocional. Si te tratas con desprecio, actuarás desde el miedo. Pero si te hablas con respeto, actuarás desde la calma. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si su mente lo ataca. Y tenía razón. No puedes construir confianza si tú mismo saboteas tu intento de avanzar. Cambiar ese diálogo interno no se logra de un día para otro, pero cada palabra cuenta. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, haz una pausa y reformula esa frase como lo harías con alguien a quien aprecias. En lugar de decir no puedo hacerlo, di voy a hacerlo aunque me cueste. Esa diferencia mínima transforma cómo te sientes y cómo actúas. No se trata de mentirte, sino de tratarte con la misma humanidad que le das a los demás. Con el tiempo, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar seguro. Y cuando la voz dentro de ti empiece a apoyarte en lugar de atacarte, notarás algo increíble. La inseguridad no desaparece, pero deja de dominarte. Así que dime, si hoy hablaras contigo como lo harías con un amigo, ¿cuánto más podrías avanzar sin miedo? 7. Haz cosas pequeñas que te den pequeñas victorias. La seguridad no llega de un gran logro, sino de muchos pasos pequeños. Cada acción que realizas, por mínima que parezca, le envía un mensaje a tu mente. Soy capaz. Los estoicos entendían que la fortaleza se construye a través de la práctica constante. No esperaban un cambio repentino. Sabían que el progreso era un proceso silencioso, casi invisible. Séneca decía que ningún árbol crece de la noche a la mañana, pero el crecimiento se nota con el tiempo. De la misma forma, tu confianza se forma con pequeñas decisiones repetidas. Levantarte temprano, cumplir una promesa, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vea. Cada pequeña victoria suma y cada excusa resta. Lo que hoy parece insignificante se convierte en el cimiento de tu seguridad personal. La mente aprende por repetición,
Mientras más veces haces algo que temías, más deja de asustarte. Y con el tiempo, esos actos cotidianos, enviar ese mensaje, decir lo que piensas, pedir lo que mereces, se transforman en pruebas internas de que puedes confiar en ti. Los estoicos practicaban el autocontrol y la disciplina diaria no para impresionar a otros, sino para sentirse dueños de sí mismos. Esa sensación de dominio interior es la base de toda confianza. La inseguridad crece cuando postergas, porque cada vez que evitas algo, le enseñas a tu mente que ese miedo tenía razón. En cambio, cuando haces aunque sea un pequeño movimiento, le demuestras que tú estás al mando. Esa es la diferencia entre una vida dominada por la duda y una guiada por la acción. No necesitas cambiarlo todo hoy, necesitas empezar con algo hoy. La grandeza, decía Marco Aurelio, se encuentra en la suma de los actos pequeños y constantes. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción podrías hacer hoy para demostrarte que puedes confiar en ti? No busques una victoria enorme, busca una sencilla. Porque cada vez que ganas una batalla pequeña, la inseguridad se hace un poco más débil y tú un poco más libre. 8. Sé incómodo a propósito. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que la comodidad debilita el carácter, mientras que la incomodidad lo fortalece. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para entrenar la mente a no temer lo que no puede controlar. Marco Aurelio dormía en el suelo algunas noches. Séneca usaba ropa simple y comía poco durante días, no por sufrimiento, sino para recordarse que podía vivir con menos y seguir en paz. Esa práctica tenía un propósito claro: demostrarle al cuerpo y a la mente que no necesitan que todo sea perfecto para estar bien. Y tú puedes aplicar eso mismo en la vida moderna, incomodarte a propósito, no para sufrir, sino para crecer. La mayoría de las inseguridades nacen del deseo de evitar el malestar. Queremos estar seguros, listos, cómodos, pero esa búsqueda constante de seguridad es justo lo que nos mantiene atados al miedo. Cuando eliges voluntariamente la incomodidad, hablar, aunque temas tartamudear, decir que no cuando algo no te conviene, mostrarte vulnerable aunque te dé miedo, estás entrenando tu mente para resistir la incertidumbre. La incomodidad se vuelve un gimnasio mental. Mientras más la practicas, más fuerte te vuelves. Y lo más importante es que esa incomodidad no tiene que ser extrema. Puedes empezar con cosas pequeñas, levantarte un poco más temprano, dejar el teléfono unos minutos, salir sin auriculares, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Son gestos simples que reafirman tu dominio sobre ti mismo, porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti cuando el mundo no coopera. Con el tiempo, notarás algo curioso. Las cosas que antes te daban miedo ya no pesan igual. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Ahí es donde aparece la verdadera seguridad, la que no depende de las circunstancias. Así que piensa esto por un momento. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del malestar, lo usaras para fortalecerte? Porque en el fondo, lo que más temes podría ser justo lo que más te entrena. 9. Deja que tus acciones hablen por ti. Vivimos en una época donde muchos hablan de lo que harán, pero pocos lo hacen. La inseguridad crece cuando inviertes más energía en pensar cómo te ves que en actuar con propósito. Los estoicos entendían que el valor real no está en la apariencia, sino en la coherencia. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Es una invitación a dejar de justificarse, de explicar, de buscar aprobación y empezar a vivir desde la acción silenciosa. Porque cuando actúas con intención, no necesitas demostrar nada. Tus actos lo hacen por ti.
La inseguridad se debilita cuando tu atención pasa de cómo te perciben los demás a lo que tú sabes que estás haciendo. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, empiezas a respetarte. Y ese respeto propio es la base de toda confianza. Séneca decía que la mayor tranquilidad llega cuando tu vida exterior y tu vida interior coinciden. Cuando lo que piensas, dices y haces están alineados, ya no hay espacio para la duda. La coherencia reemplaza la ansiedad. Cada acción que tomas es una declaración silenciosa sobre quién eres. Si cumples tu palabra, si haces lo que dijiste, si mantienes tu rumbo incluso cuando no recibes reconocimiento, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de aplausos. Los estoicos creían que la virtud se demostraba en la práctica, no en los discursos. Y esa práctica diaria, invisible para muchos, es la que te vuelve verdaderamente firme. Así que deja de preocuparte por convencer al mundo de tu valor. En lugar de eso, actúa con calma, constancia y dirección. Deja que tus hechos hablen mientras tú trabajas en silencio, porque al final, la voz más poderosa no es la que se escucha, es la que se demuestra. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de explicarte tanto y empezaras simplemente a mostrarlo con tus actos? 10. Recuerda que nada de esto es personal. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender que casi nada de lo que ocurre tiene que ver contigo. Lo que la gente dice, hace o piensa está determinado por su historia, sus emociones y su manera de ver el mundo. Pero cuando tomas todo como algo personal, haces que cada mirada, cada comentario o cada silencio se conviertan en una amenaza. Marco Aurelio escribía que cuando alguien actúa de forma injusta, lo hace porque cree que está en lo correcto según su razón. Y eso cambia todo. No se trata de justificarlo, sino de comprender que sus actos no hablan de ti, hablan de ellos. La inseguridad crece cuando interpretas el comportamiento ajeno como una confirmación de tus miedos. Si alguien no responde como esperabas, tu mente dice: no soy suficiente, seguro piensan mal de mí, fallé otra vez. Pero la verdad es que no puedes controlar lo que pasa dentro de los demás. El estoico aprende a separar su valor personal de la opinión ajena. Lo que piensen de ti no cambia quién eres, solo revela lo que ellos ven desde su punto de vista. Y muchas veces su juicio ni siquiera tiene que ver contigo, sino con sus propias inseguridades. Cuando comprendes eso, sientes una libertad profunda. Dejas de intentar agradar a todos, dejas de explicar tus decisiones y empiezas a actuar desde tu centro. Las críticas ya no te derrumban, los elogios no te confunden y la validación deja de ser una necesidad. Lo que antes te hería, ahora simplemente pasa. Epicteto lo resumía así: si alguien te insulta, recuerda que es su opinión, no tu realidad. En esa distancia entre su juicio y tu reacción está la verdadera paz mental. Así que la próxima vez que sientas que alguien te hace dudar de ti, recuerda esto: lo que dicen los demás no te define, solo te pone a prueba. Tu poder está en decidir qué te afecta y qué no. Entonces, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de cargar con las opiniones que nunca te pertenecieron? Conclusión. La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando decides enfrentarte a ella con conciencia. Cada una de estas estrategias estoicas te lleva a un mismo punto: recuperar el control sobre tu mente. No se trata de volverte alguien sin miedo, sino de dejar de obedecerlo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a dirigirlas. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Reconocer tus pensamientos, actuar con propósito y mantener la calma, incluso cuando las dudas aparezcan.
Si lo piensas bien, la inseguridad no ha sido tu enemiga, ha sido tu entrenamiento. Cada momento en que dudaste de ti fue una oportunidad para fortalecerte. Lo importante es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Con práctica, paciencia y acción constante, empezarás a notar que donde antes había miedo, ahora hay claridad. Que donde antes necesitabas aprobación, ahora hay certeza. Porque la seguridad no se busca afuera, se construye dentro de ti. Un pensamiento y una decisión a la vez. Y antes de cerrar este video, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. No es casualidad que lo hayas visto completo, significa que estás listo para dar el siguiente paso. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos ideas y prácticas estoicas para fortalecer tu mente y tu carácter. Este pequeño gesto nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que te acompañe en tu camino. Ahora te propongo algo. Deja en los comentarios la frase "Hoy decido actuar, no dudar". Escríbela para ti como un recordatorio de que estás tomando el control de tu mente. Y si conoces a alguien que lucha con la inseguridad, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuánto bien puede hacerle escuchar esto hoy. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad